Imagina esto. Estás en el aeropuerto, todo parece normal, hasta que tu vuelo se retrasa o pierdes tus medicinas durante la revisión, o de repente sientes un mareo antes de embarcar. En ese momento, ¿sabes a quién acudir? ¿O qué derechos tienes? Muchos viajeros mayores creen que esas cosas solo les pasan a otros, hasta que les sucede. Y lo cierto es que una emergencia puede ocurrirle a cualquiera, en cualquier parte del mundo. Hola, soy Isabel Martín y te doy la bienvenida a Viaje Inteligente 60+. Aquí compartimos consejos reales para viajar con más calma, seguridad y confianza, porque la experiencia también se mide en tranquilidad. Si te gusta aprender cómo resolver imprevistos y viajar sin estrés, te invito a dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos consejos para viajeros mayores. Recuerdo una vez, en el aeropuerto de Madrid, cuando una mujer de unos 70 años comenzó a sentirse mal en la sala de espera. Nadie sabía si debía llamar a seguridad, a un médico o esperar a que llegara la aerolínea. Pasaron varios minutos de confusión hasta que alguien finalmente actuó. Lo que marcó la diferencia no fue solo recibir ayuda, sino saber cómo pedirla. Viajar después de los 60 puede ser una experiencia maravillosa, pero también es importante estar preparado. Hoy te mostraré qué hacer si ocurre una emergencia en un aeropuerto, paso a paso, para que viajes con más calma, seguridad y confianza. Puede parecer que esas emergencias son raras, pero no lo son. Le pueden pasar a cualquiera, incluso a los viajeros más experimentados. Y para entenderlo mejor, escuchemos un caso real que nos recuerda por qué la preparación es tan importante. En 2018, en el aeropuerto de Dallas, Estados Unidos, una mujer de 82 años fue detenida durante horas en una situación que pudo evitarse fácilmente. Todo comenzó en el control de seguridad. Los agentes encontraron un frasco de gel antibacterial que superaba el límite permitido de líquidos. Hasta ahí, algo común. Pero cuando le pidieron que lo descartara, ella comenzó a mostrarse confundida, nerviosa, con respuestas contradictorias. Los agentes, entrenados para detectar comportamientos sospechosos, la llevaron a una sala de revisión secundaria. Lo que no sabían, y ella no pudo explicar con claridad, es que tenía trastorno bipolar y había olvidado tomar su medicación esa mañana. La ansiedad del viaje, sumada a la falta del medicamento, generó un estado de desorientación que fue interpretado como comportamiento irregular. Pasaron 3 horas hasta que su familia, desde otro estado, pudo contactar al aeropuerto, explicar su situación médica y enviar por correo electrónico una copia de sus recetas. Solo entonces todo se aclaró. Pero esas 3 horas de angustia pudieron evitarse con algo tan simple como una tarjeta médica en su bolso. La primera emergencia, y quizás la más delicada, son los problemas de salud que surgen de repente. Un mareo, una subida de presión, una caída o una reacción a un medicamento pueden ocurrir incluso antes de abordar. Hace unos meses, en el aeropuerto de Barcelona, un hombre de 68 años sintió un fuerte dolor en el pecho mientras esperaba su vuelo. Su esposa no sabía si debía llevarlo al hospital o pedir ayuda en el aeropuerto. Afortunadamente, un empleado de la aerolínea notó la situación y llamó de inmediato al servicio médico interno. En menos de 5 minutos, un paramédico ya lo estaba evaluando. No era un infarto, era ansiedad, pero la atención rápida evitó que la situación empeorara. Si esto te ocurre, no intentes resolverlo solo. Todos los aeropuertos del mundo están obligados a tener un servicio médico de urgencia y los pasajeros mayores tienen prioridad de atención. Puedes pedir ayuda en los mostradores de información, en las puertas de embarque o incluso a cualquier empleado con radio o uniforme. Y algo importante, no minimices lo que sientes. Si algo no está bien, aunque parezca menor, es mejor pedir ayuda de inmediato. El personal médico del aeropuerto está capacitado para evaluar desde una simple deshidratación hasta situaciones cardíacas. Ellos prefieren atender una falsa alarma que llegar tarde a una emergencia real. Lleva siempre contigo una pequeña tarjeta con.
tu nombre y contacto de emergencia, los medicamentos que tomas y sus dosis, tus alergias o condiciones médicas importantes. Y si puedes, una copia de tus recetas en papel o una foto en tu teléfono. Pide ayuda. Los aeropuertos tienen servicio médico las 24 horas. Y lo más importante, no tengas miedo de pedirla. Tu bienestar es una prioridad y el personal del aeropuerto está entrenado para responder con respeto y rapidez. Recuerda, es mejor prevenir que lamentar. Y en un aeropuerto, la ayuda siempre está más cerca de lo que imaginas. La segunda emergencia más común, y una de las más angustiantes, es perder los documentos o la billetera. Puede pasar en un segundo, en el control de seguridad, en un baño o al distraerte revisando tu equipaje de mano. En el aeropuerto de Lisboa, un hombre de 74 años perdió su pasaporte justo después de pasar seguridad. Entró en pánico, comenzó a caminar de un lado a otro buscándolo, y eso solo empeoró las cosas. Finalmente, un oficial de seguridad lo notó angustiado y lo llevó directamente a objetos perdidos. El pasaporte estaba allí. Alguien lo había encontrado en la bandeja de seguridad y lo había entregado de inmediato. Pero esos 20 minutos de angustia pudieron evitarse si él hubiera sabido a dónde ir primero. Cuando eso ocurre, lo primero que aparece es el miedo. ¿Y ahora cómo viajo? ¿Qué hago sin mi pasaporte o mi dinero? Pero hay pasos claros que pueden ayudarte a mantener el control. Lo primero es no alejarte del lugar donde crees que lo perdiste. Muchos objetos extraviados se recuperan en los primeros minutos. Acude al puesto de objetos perdidos o a la policía aeroportuaria. Si no hablas el idioma, muestra tu tarjeta de embarque y usa gestos simples. El personal sabrá cómo asistirte. Si el documento perdido es tu pasaporte, contacta de inmediato al consulado o embajada de tu país. En casi todos los aeropuertos hay teléfonos internacionales gratuitos o personal que pueda ayudarte a hacer la llamada. Y aquí va un dato importante. Muchos consulados tienen protocolos de emergencia para emitir documentos temporales de viaje el mismo día, especialmente si tu vuelo es inminente. Antes de viajar, guarda una copia digital o impresa de tus documentos: pasaporte, identificación, póliza de seguro y contactos de emergencia. Puedes tenerlas en tu correo electrónico o en una carpeta en tu teléfono. Y si te preocupa la seguridad digital, lleva una simple copia impresa. A veces, ese pequeño papel puede resolver una gran crisis. También puedes enviar copias de tus documentos al correo de algún familiar de confianza. Si pierdes acceso a tu teléfono, siempre podrás pedirles que te reenvíen la información desde cualquier computadora del aeropuerto. Perder algo importante puede generar mucho estrés, pero recuerda, no estás solo. Los aeropuertos tienen protocolos específicos para ayudarte, especialmente si eres un viajero mayor o con movilidad reducida. Pedir ayuda no es signo de debilidad, es una forma de cuidarte y de viajar con inteligencia. Emergencia número 3. Pocas cosas generan tanta frustración como un vuelo retrasado o cancelado. Pasan los minutos, la sala se llena, el cansancio aumenta y la información llega confusa o a destiempo. Para muchos viajeros mayores, esas horas pueden convertirse en una verdadera prueba. Dolores por estar sentado, dificultad para acceder a agua o comida, o simplemente la ansiedad de no saber qué hacer. En el aeropuerto de Miami, durante una tormenta invernal, cientos de vuelos fueron cancelados. Una señora de 71 años pasó más de 8 horas esperando información. No sabía que tenía derecho a alimentos, a un hotel o incluso a cambiar su vuelo sin costo. Solo cuando otro pasajero le sugirió ir al mostrador de la aerolínea, descubrió que podía recibir ayuda. Esa noche durmió en un hotel pagado por la aerolínea, pero perdió horas de angustia por no conocer sus derechos. Si esto te ocurre, mantén la calma y busca el mostrador de la aerolínea. Explica tu situación con claridad. Di que tienes más de 60 años y que necesitas asistencia o un lugar donde esperar con comodidad. La mayoría de las aerolíneas ofrece prioridad o atención preferente para pasajeros mayores o con condiciones médicas. Si el retraso supera las 2 horas,
tienes derechos: comida, acceso a agua y en algunos casos alojamiento o transporte. Si el vuelo fue cancelado, puedes pedir reembolso completo o reprogramación gratuita. Estos derechos varían según el país y la aerolínea, pero existen y muchos pasajeros no los conocen. En Europa, por ejemplo, el reglamento EC 261 obliga a las aerolíneas a compensar económicamente a los pasajeros por retrasos prolongados o cancelaciones. En Estados Unidos, aunque las reglas son menos estrictas, las aerolíneas tienen políticas internas de compensación. No tengas miedo de preguntar, es tu derecho. Guarda siempre una foto o copia de tu boleto en el teléfono. Así podrás mostrar la información, aunque pierdas el papel físico. Y si te cuesta comunicarte, escribe una nota simple. Necesito asistencia por retraso. Tengo más de 60 años. Mostrarla puede ayudarte a obtener ayuda más rápido. También puedes descargar la aplicación de la aerolínea en tu teléfono. Muchas veces las notificaciones sobre cambios de vuelo llegan primero ahí, antes que en los tableros del aeropuerto. Eso te da una ventaja para actuar rápido y buscar soluciones antes que el resto de los pasajeros. A veces no podemos controlar los retrasos, pero sí podemos controlar cómo los enfrentamos. Con información, paciencia y confianza, cada imprevisto se convierte en una oportunidad para viajar con más calma. Recuerda, pedir ayuda no es molestar, es cuidar de ti. Y conocer tus derechos no es ser exigente, es viajar con inteligencia. Emergencia número 4. Separación del grupo o acompañante. Los aeropuertos pueden ser lugares inmensos, ruidosos y llenos de movimiento. A veces, un solo segundo de distracción basta para perder de vista a tu acompañante o para que alguien mayor se quede desorientado entre tanta gente. A todos nos puede pasar. Mirar una pantalla, entrar a un baño o simplemente seguir un flujo diferente de personas. Pero en esos momentos, lo importante no es el miedo, sino saber qué hacer. Emergencia número 4. Separación del grupo o acompañante. En el aeropuerto de Frankfurt, una pareja de 70 años se separó accidentalmente en el control de seguridad. Él pasó primero, ella se demoró revisando su equipaje, y cuando levantó la vista, él ya no estaba. Ambos comenzaron a caminar en direcciones opuestas, buscándose mutuamente. Pasaron casi 30 minutos hasta que ella finalmente se acercó a un mostrador de información. En menos de 5 minutos, hicieron un anuncio interno y se reencontraron. Esos 30 minutos de angustia pudieron ser solo 5, si hubieran sabido qué hacer. Si te separas de tu acompañante, no intentes buscarlo caminando sin rumbo. Eso solo aumenta la confusión. Acércate a un agente de seguridad, a un mostrador de información o a una puerta de embarque. Ellos pueden hacer un anuncio interno o enviar asistencia al área donde te encontrabas. Muchos aeropuertos tienen protocolos especiales para viajeros vulnerables, que incluyen adultos mayores, personas con movilidad reducida o que viajan solas. Si lo mencionas, recibirás prioridad inmediata. Una estrategia simple pero efectiva. Antes de pasar por seguridad o por una zona concurrida, acuerda con tu acompañante un punto de encuentro fijo. Puede ser una tienda, un restaurante o incluso la puerta de embarque. Así, si se separan, ambos sabrán exactamente a dónde ir sin necesidad de buscarse por todo el aeropuerto. Antes de viajar, lleva anotado en un papel tu nombre completo, el número de vuelo y la puerta de embarque, y el nombre y teléfono de tu acompañante. Guárdalo en un bolsillo fácil de alcanzar. En caso de desorientación o pérdida, esa pequeña nota puede ayudarte a reconectar más rápido. Si viajas con alguien que tiene dificultades de memoria o movilidad, considera usar una pulsera de identificación con información de contacto. Son discretas, cómodas
y pueden marcar una gran diferencia en caso de separación accidental. Estar solo en un aeropuerto puede asustar, pero recuerda, no estás realmente solo. Hay personas dispuestas a ayudarte, y una simple palabra o gesto puede marcar toda la diferencia. Pedir ayuda no es señal de debilidad. Es una forma de mantenerte seguro y tranquilo hasta volver a ver a quien te acompaña. Y la prevención, como siempre, es tu mejor compañera de viaje. Emergencia número 5. Equipaje extraviado con medicamentos o insumos médicos. Y llegamos a una de las situaciones más delicadas. El equipaje perdido con tus medicamentos o insumos médicos dentro. Puede pasar incluso con las aerolíneas más organizadas. Una conexión corta, una etiqueta mal colocada o un error en el sistema. Para una persona mayor o con tratamiento médico, perder la maleta no es solo una molestia, puede convertirse en una emergencia real. En el aeropuerto de Toronto, una mujer de 69 años con diabetes llegó a su destino, pero su maleta no. Dentro llevaba su insulina, su medidor de glucosa y medicamentos para una semana. Al principio entró en pánico, pero en el mostrador de equipaje extraviado le explicaron que podía comprar los medicamentos de emergencia y la aerolínea reembolsaría el gasto. También le ofrecieron enviar la maleta directamente a su hotel en cuanto la localizaran. En menos de 24 horas, todo estaba resuelto, pero esas primeras horas fueron angustiantes porque no sabía que tenía esas opciones. Si esto ocurre, dirígete de inmediato al mostrador de equipaje extraviado de la aerolínea. Explica calmadamente que tus medicinas o insumos están dentro y muestra, si es posible, una foto de la maleta o del contenido. Cuanto más precisa sea la información, más rápido podrán localizarla. Si las medicinas son esenciales, informa que necesitas acceso urgente. Algunas aerolíneas ofrecen reembolso por compras médicas de emergencia o pueden coordinar la entrega del equipaje directamente a tu hotel o domicilio. Aquí va un dato importante. Si tu medicamento requiere refrigeración o es de uso inmediato, menciona esto con claridad. Las aerolíneas tienen protocolos especiales para casos médicos urgentes y pueden priorizar la búsqueda de tu equipaje. También puedes pedir que te conecten con un supervisor si sientes que tu caso no está recibiendo la atención necesaria. Antes de cada viaje, guarda siempre en tu equipaje de mano los medicamentos para al menos 3 días, una copia de tus recetas o informes médicos, y si usas aparatos como tensiómetros o medidores de glucosa, lleva los más básicos contigo. Es un pequeño hábito, pero puede marcar la diferencia entre un susto y una solución. También puedes tomar una foto del interior de tu maleta antes de cerrarla. Si necesitas describir el contenido al personal del aeropuerto, esa imagen será mucho más útil que intentar recordar cada detalle bajo estrés. Y guarda en tu teléfono las fotos de las recetas médicas. Así siempre tendrás prueba de qué medicamentos necesitas, incluso si perdiste los papeles originales. Perder algo tan importante puede generar angustia, pero recuerda, la prevención es tu mejor aliada. Y si llega a ocurrir, no te sientas desamparado. Cada aeropuerto y aerolínea tiene protocolos para ayudarte. La clave está en mantener la calma, explicar tu situación con claridad y recordar que siempre hay soluciones. Porque viajar con inteligencia no significa que nunca tendrás problemas. Significa saber exactamente qué hacer cuando aparecen. Viajar después de los 60 no es solo un placer, es una forma de demostrar que la edad no limita los sueños. Y aunque a veces los imprevistos aparecen, un retraso, una pérdida, una confusión, lo importante no es el problema, sino cómo lo enfrentas. Cada vez que te preparas, que respiras profundo y actúas con calma, estás demostrando tu experiencia. Porque viajar con inteligencia no significa no tener contratiempos, significa saber qué hacer cuando ocurren. A lo largo de este vídeo hemos recorrido juntos 5 emergencias que pueden ocurrir en cualquier aeropuerto. Problemas de salud, pérdida de documentos, retrasos, separación del acompañante y equipaje extraviado. Pero más allá de cada situación específica, hay algo que todas tienen en común. La información te da poder.
y la calma te da libertad. No importa cuántos años tengas, ni cuántos viajes hayas hecho antes. Cada aeropuerto es diferente, cada país tiene sus reglas, pero los principios básicos son siempre los mismos. Pedir ayuda sin miedo, conocer tus derechos, llevar contigo lo esencial y mantener la calma. Recuerda, los aeropuertos no son lugares fríos impersonales. Están llenos de personas cuyo trabajo es ayudarte, especialmente si eres un viajero mayor. No dudes en acercarte, en preguntar, en mostrar tu situación. La mayoría de las veces, la ayuda está más cerca de lo que imaginas. Antes de despedirnos, déjame recordarte algunos puntos clave que pueden transformar tu próximo viaje. Lleva siempre en tu equipaje de mano tus medicamentos esenciales, copias de tus documentos y una tarjeta con información de emergencia. Si algo sale mal, acércate de inmediato a un mostrador de información o personal del aeropuerto. Conoce tus derechos. En caso de retrasos o cancelaciones, las aerolíneas tienen obligaciones contigo. Y sobre todo, nunca subestimes el poder de pedir ayuda. Viajar es una de las experiencias más enriquecedoras de la vida. Y tú, que has acumulado años de sabiduría, mereces disfrutarlo con plenitud, confianza y tranquilidad. Este canal está aquí para acompañarte en cada paso, para que cada viaje sea una aventura segura y memorable. Recuerda, la información te da poder y la calma te da libertad. Soy Isabel Martín y esto fue Viaje Inteligente 60+, tu compañera de viaje para volar con confianza, claridad y sin sorpresas. Si este video te fue útil, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Y cuéntame en los comentarios, ¿has vivido alguna emergencia en un aeropuerto? ¿Qué te hubiera gustado saber en ese momento? Tu experiencia puede ayudar a otros viajeros. Nos vemos en el próximo vuelo. ¡Buen viaje!